No hablemos más. Doctor Ezequiel Eiben, buenas tardes, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Puedo decir algo antes? ¿Qué haces, ese? ¿Cómo te va? Muy bien. Soy un soldado de Maduro. Mientras sea presidente Macri no voy a volver a vivir en la Argentina. El 10. Diego Maradona. Gracias Macri por tanto. Gracias Macri. Gracias. Si te dan ganas de firmar 8 años de Macri. 8 años de Macri. No, ¿qué? 8. Dictadura de Macri. Si no tiene que venir. Si Maradona no vuelve a vivir en la Argentina porque Macri es presidente, por supuesto que esto del año pasado y ha vuelto 10.000 veces y lo han contratado otra 10.000 veces y todo más. Pero no, me gustaría saber qué dice Maradona ahora de esto también. ¿Qué me importa lo que diga Maradona? ¿Qué me importa Maradona? Yo sé lo que va a decir. Maradona puede hablar simplemente por la libertad de expresión. ¿Vos querés que te diga lo que va a decir? ¿Vos querés decirme que tiene que estar despierto, ¿cómo se dice? Lúcido. Tiene que estar lúcido para hablar y no está lúcido generalmente. ¿Querés que te diga lo que va a decir? ¿Va a tuitear y va a escribir? ¿Qué? Y todavía hay cuadro de Grondona. Está en la declaración. Bueno, vamos. Buen fin de semana. Buen fin de semana, Rolly. Dale. Bueno, vamos a hablar justamente de este tema que estaban conversando ustedes hace un ratito, que es lo que ha acontecido en Venezuela, que es ni más ni menos que ya el blanqueamiento de una dictadura. Algunos todavía estaban renuentes a llamarla así, otros lo veníamos haciendo desde hace rato, y si no era dictadura, por lo menos era tiranía. Quizá no era dictadura en los papeles porque todavía había un poder legislativo, estaba en mayoría en poder de la oposición, pero sí era ya una tiranía, que era prácticamente un gobierno de facto que ejercía acciones completamente ilegales o al margen de cualquier principio jurídico. Puedo leer, ante la gravedad en Venezuela, Cristina Kirchner cuestionó la iniciativa de cambiarle el nombre al Centro Cultural Kirchner. Esas son las declaraciones. Sí. Tremendo. Bueno, tenemos una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, nada más y nada menos que de la Sala Constitucional, o sea, por más paradójico que parece, que anula directamente a la Asamblea Nacional, que estaba en manos opositoras tras haber ganado en las elecciones legislativas. Esto no es lo único, porque 2 días antes hubo otra sentencia que le quitaba la inmunidad parlamentaria a los diputados. Es decir, por un lado les anulan, les quitan jurídicamente el poder que tenían, y por otro lado 2 días antes les sacaban la inmunidad para que fuesen susceptibles de ser perseguidos política y jurídicamente por sus expresiones y por sus actos. Todo esto, por supuesto, en este clima de reuniones de la OEA, la Organización de los Estados Americanos, evaluando, uno no sabe hasta cuándo, uno no sabe, la paciencia dura o los arreglos por debajo de la mesa duran hasta cuándo para aplicarle la Carta Democrática a Venezuela. Como decíamos, nosotros venimos insistiendo que Venezuela es tiranía o dictadura, según se quiera verlo, desde hace rato. ¿Qué dirán los kirchneristas ahora con esto que ha sucedido por parte del máximo tribunal de Venezuela? En una recopilación de datos que ha hecho el portal digital El Confidencial, vemos que hay 50 sentencias, más de 50 sentencias y decisiones del Poder Judicial venezolano para anular la mayoría de las leyes sancionadas por la Asamblea Nacional en este último tiempo, estos últimos 2 años. ¿Qué dirán los kirchneristas sobre esto? Ya que ellos hablaban acá en Argentina de un partido judicial, porque espontáneamente, ante la muerte de un colega, ante el asesinato del fiscal Nisman, quisieron hacer una marcha, simplemente, en repudio de la violencia. ¿Qué dirán del partido judicial venezolano ahora, que lleva más de 50 sentencias para anular las leyes votadas y sancionadas por los representantes del pueblo? El presidente de la Asamblea, Julio Borges, dijo:
es una basura. Nicolás dio un golpe de Estado. Nicolás es Maduro. Es la primera vez que 2 sentencias le dan todo el poder para hacer las leyes que le dé la gana. El TSJ se eligieron ellos mismos y a nosotros, los diputados, 14 millones de venezolanos. Argumento parecido al que usaban los kirchneristas en el año 2013 cuando impulsaban la reforma judicial, ¿no? La famosa democratización de la justicia, que el poder judicial estaba compuesto por jueces que se elegían a ellos mismos, no partían sus mandatos de votación popular, y por eso querían imponerla, por ejemplo, en el Consejo de la Magistratura, para que llegaran ahí los consejeros mediante el voto popular. Bueno, ¿qué dirán entonces los kirchneristas ahora de este argumento de la oposición? Supongo que estarán completamente a favor de lo que dice Borges, ¿no? Ellos son representantes elegidos por el pueblo y los miembros del tribunal que se eligen ellos mismos están atentando contra esta voluntad, sacando sentencias en contra de las leyes. Bien, la Sala Constitucional, con las sentencias así, anulando a la Asamblea, pretende asumir las funciones que le correspondían, y más adelante vamos a ver que va a investir de poderes especiales a Nicolás Maduro. Nuevamente nos preguntamos, ¿qué dirán los kirchneristas de esta cuestión? Ahora que una minoría, el TSJ venezolano, está avasallando a una mayoría, que es la Asamblea Nacional. Porque los kirchneristas acá siempre decían que la minoría no podía interrumpir los planes de la mayoría, que el poder judicial no tenía que ser un poder contramayoritario, dijo Aníbal Fernández. Diana Conti dijo la mayoría tiene que gobernar en los 3 poderes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, aquí vemos un claro ejemplo de cómo la minoría autoelegida del Tribunal Supremo de Justicia está atentando contra la mayoría votada por el pueblo en la Asamblea Nacional. Luego tenemos un comunicado de el gobierno de Estados Unidos a través del portavoz del Departamento de Estado, Mark Toner. Critica a Venezuela por haber usurpado los poderes de la Asamblea Nacional elegida democráticamente y dice: esta ruptura de las normas democráticas y constitucionales daña en gran medida las instituciones democráticas de Venezuela y niega al pueblo venezolano el derecho de moldear el futuro de su país a través de sus representantes electos. Lo consideramos un grave revés para la democracia en Venezuela. Esto viene de un portavoz del gobierno de Trump. ¿Qué dirán los progresistas mundiales ahora? Que estaban en contra de Trump, pero a favor de Chávez y de Maduro y de Fidel Castro y de todo cuanto dictador izquierdista le pusieran enfrente. Ahora es el derechoso y dictatorial Trump está pujando por la libertad y la democracia en Venezuela para que el pueblo pueda construir su destino y sus representantes electos puedan seguir sancionando las leyes que correspondan. Veremos si se pronuncian en favor de Trump ahora o en favor de Maduro. En paralelo a esta declaración del gobierno de Estados Unidos, tenemos la declaración de Maduro ante la concesión de poderes especiales que le ha hecho su poder judicial. Dijo Maduro: me están facultando con un poder habilitante especial para defender la institucionalidad, la paz, la unión nacional y rechazar amenazas de agresión o intervencionismos contra nuestro país. Esta es una sentencia histórica. Hay un tipo que se está jactando de tener poderes especiales, como si no los hubiera tenido estos últimos tiempos, cuando esta sentencia es legalizar y declarar de jure lo que ya se estaba dando de facto. ¿Qué dirán ahora los que cantan Macri basura, vos sos la dictadura? Sobre este tipo autoelogiándose de que cada día es un poco más dictador, cada día tiene un poquito más de poder en detrimento del poder que tenían los diputados opositores. Por el otro lado, y una crítica a la oposición de Venezuela, que tiene gestos, por ejemplo, seguirle llamando Nicolás a Maduro, que no se pueden creer. Siguen convocando a marchas. Ahora había una marcha convocada para mañana, no sé si se irá a realizar. Las marchas no lograron derrocar a ningún gobierno y solo han servido hasta aquí para posponer
el enfrentamiento que tiene que haber contra el régimen. ¿Qué dirán de esto los jóvenes venezolanos opositores, viendo que un liderazgo les falla permanentemente y nunca se ha animado a ir más allá de las marchas y de las meras denuncias para enfrentar a un gobierno inconstitucional y profundamente violento, antirrepublicano, antidemocrático a esta altura? Estos jóvenes, ¿qué dirán? Pues muchos ya se están manifestando y saben que quieren enfrentar al régimen de otra manera, porque este régimen no se vence en las urnas y no se vence mediante leyes. ¿Qué dirán los kirchneristas, los progresistas y los admiradores de los Castro en Cuba y de Maduro y Chávez en Venezuela? Ya sabemos qué dirán. No dirán nada. Y si dicen algo, va a ser simplemente para defender lo indefendible.